Hola a todos magos del Excel. En el vídeo de hoy vamos a explorar cómo llevar los formatos condicionales un paso más allá, utilizando las fórmulas anidadas. Imagina esto. Es lunes por la mañana y tu jefe entra apresuradamente en la oficina. Te dice que tiene una reunión con el equipo de marketing en solo 30 minutos y necesita que prepares una segmentación de la red de ventas basada en las ventas y la satisfacción del cliente. ¿Cómo lo harías? Bien, pues realmente hay varias maneras de abordar esto. Pero hoy quiero mostrarte cómo podemos utilizar los formatos condicionales en Excel para lograr una segmentación visualmente efectiva y fácil de entender. Vamos a asignar un color diferente a cada clúster o cada grupo de tiendas para que sea más fácil de analizar y trabajar con los datos. Bueno, pues vamos a ello. Para empezar, vemos que aquí he creado dos paneles de control, uno que es para el clúster 1 y otro que es para el clúster 2. Lo he hecho para ganar un poquito de tiempo. Y aquí es donde vamos a definir los intervalos que luego vamos a utilizar en el formato condicional. De forma que en el campo este que pone ventas introduciremos los valores mínimos y máximos, y para la satisfacción de clientes también pondremos un mínimo y un máximo. Por ejemplo, imaginemos que los valores que definen el clúster 1 va a ser ventas entre 100.000 y 500.000. Bueno, pues yo pongo aquí 100.000 y al lado pongo 500.000. De forma que si se cumple este intervalo y además se cumple el intervalo de satisfacción de clientes, que vamos a poner una nota, por ejemplo, de entre 8 y 10, o sea, en el caso de que se cumplan estas dos condiciones, o sea, ventas entre 100.000 y 500.000 y satisfacción entre 8 y 10, entonces marcaremos de verde aquellas tiendas que lo cumplan. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a definir este formato condicional. Para ello me vengo a la primera fila de esta columna, que es donde voy a pintar las celdas. Me vengo aquí, voy a formato condicional, administrar reglas, le doy a nueva regla y me voy a la última opción que nos sirve para utilizar fórmulas. Me ajusto un poco y le digo que lo que quiero es que si las ventas del year to day, o sea, este valor de aquí, L8, es mayor que el valor mínimo de este intervalo, y por otro lado, voy a poner un punto y coma, por otro lado, las ventas son inferiores o iguales al máximo, entonces estarán cumpliendo las reglas para que se cumpla este intervalo. Lo que pasa es que yo no puedo dejar esta fórmula así. Las tengo que englobar de alguna forma para que en el momento en que se cumplan las dos simultáneamente, entonces sea un verdadero. Y eso lo hago con la función i. Y quizás te estés preguntando cómo funciona exactamente la función i. Hagamos una breve pausa para recordar un poco cómo funcionan las funciones lógicas i y o, ya que son esenciales para lo que vamos a hacer a continuación. Empecemos con la función i. La función i verifica si todas las condiciones especificadas dentro de ella son verdaderas y solo devolverá un verdadero si todas las condiciones se cumplen. En el momento de que tan solo haya una de que no se cumpla, entonces te va a dar un falso. Esto es especialmente útil cuando necesitamos que se cumplan múltiples criterios simultáneamente, como es nuestro caso de ahora. Y por otro lado tendríamos la función o, que esta permite más flexibilidad y devuelve un verdadero si al menos una de las condiciones especificadas dentro de ella es verdadera. Bueno, y volviendo a nuestro ejemplo, antes os he puesto aquí un punto y coma adrede porque ya sabía que iba a usar la función i, en donde yo pongo i, abro un paréntesis y le estoy diciendo que si se cumple esta condición y además se cumple esta segunda condición, entonces que me realice alguna acción, como pintar la celda de color verde. Pero no hemos acabado, porque esto simplemente haría referencia a este intervalo de aquí. De todas formas, vamos a arreglarlo. Una cosa que sí hemos de tener en cuenta siempre es que cuando trabajemos con formatos condicionales con fórmulas, en este caso, esta parte de aquí, que hace referencia a las ventas, no tiene que estar bloqueada, porque cuando yo arrastre esta fórmula de aquí hacia abajo, también quiero que baje de la misma fórmula en la columna de las ventas. Por lo tanto, quitamos el dólar en este caso de aquí para asegurarnos de que no esté inmovilizada la fila, y también tendríamos que quitar este dólar de aquí para lo mismo, para asegurarnos de que en este caso la fórmula correrá hacia abajo cuando yo arrastre esta fórmula. Habíamos definido con esta fórmula de aquí el primer intervalo de las ventas, pero nos faltaría el segundo, el de satisfacción de clientes. Para eso voy a poner un punto y coma aquí otra vez y escribo i
y vamos a hacer lo mismo, pero esta vez con la satisfacción de clientes. Por lo tanto, señalo esta celda y le digo que si es mayor que el valor mínimo de este intervalo de aquí, punto y coma, y además se cumple de que esta celda es menor o igual que el valor máximo que tenemos aquí, entonces nos estaremos asegurando de que se cumpla también este segundo intervalo. Cierro paréntesis y si nos fijamos vemos que volvemos a estar en la misma situación de antes. O sea, tengo dos cláusulas que se tienen que cumplir simultáneamente y para poder englobarlas lo voy a hacer con una función i. Entonces voy a poner aquí delante del todo un i, abro un paréntesis, que me englobe a estas dos cláusulas, cierro el paréntesis y de esta forma estaría asegurándome que se cumplen los dos intervalos al mismo tiempo. Y cuando se cumplan cada una de estas condiciones, ¿qué sucederá? Pues bueno, me estaré asegurando de que estamos en el clúster 1 y por lo tanto lo pintaremos de color verde. Me pongo el relleno de color verde, aceptar, me aseguro de que no tengo ninguna celda inmovilizada. Aquí vemos que esta no está inmovilizada, esta de aquí no está inmovilizada, esta de aquí sí que está mal, porque tendría que estar sin el dólar para el campo este de la fila, y este de aquí también hay que borrarlo. Bueno, pues ahora, si nos fijamos, ahora lo que hace referencia a la L8 y a la O8, que son las ventas y satisfacción de clientes, no están bloqueadas las filas, pero lo que hace referencia a estas filas de aquí que no se van a mover, entonces sí que las dejo bloqueadas. Bueno, le daría a aceptar y ahora solo me quedaría decirle a dónde se va a aplicar. Por defecto me dice que se va a aplicar en la I8, pero no, yo quiero que se señale en toda la columna, por lo tanto selecciono toda la columna, ahora sí le doy a aplicar, aceptar y bueno, aquí ya me estaría diciendo que hay 3 tiendas que están cumpliendo estos parámetros de aquí. El resto de tiendas no están cumpliendo las condiciones para asignarse el clúster 1. O bien no están entre 100.000 y 500.000, o bien no están entre 8 y 10 en la satisfacción de clientes. Por ejemplo, las que más cantan son estas 3 de aquí, que sí que vemos que la primera condición sí que la cumplen, pero la segunda condición, como están por debajo de 8, no podemos marcarlas de color verde. Ahora vamos a hacer lo mismo para el clúster 2. Imaginemos que quiero que las ventas sean entre 50.000 y 200.000, un poco inferiores a las del clúster 1. ¿Vale? Y la satisfacción de clientes, si esa estaba entre 8 y 10, pues aquí vamos a poner entre 6 y 8. Bueno, pues vamos a ver cómo hacerlo. Vuelvo a hacer lo mismo. Me vengo a la primera celda de la columna que quiero tratar, o sea, esta de aquí. Y me voy a formato condicional, administrar reglas, y aquí tenía la anterior regla que había utilizado. Bueno, pues voy a añadir una segunda regla. Hago lo mismo, la última opción, utilizo una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y le digo de nuevo que si el valor de las ventas, o sea, esta celda de aquí, es mayor que el valor mínimo este de ventas, punto y coma, y, por otro lado, estas mismas ventas son menores o igual que el máximo, entonces me estaré asegurando de que se cumpla este intervalo. Recordamos que lo tengo que meter dentro de una función i para que se active cuando se cumplan las dos simultáneamente y le tengo que quitar la inmovilización de las filas. Para eso le quito este dólar y le quito este dólar de aquí. Con esta fórmula ya tendría definido este primer intervalo para las ventas y ahora vamos a hacer el segundo. ¿Vale? Voy a poner un punto y coma y aquí vuelvo a poner i, abro paréntesis y en este caso le digo que si la satisfacción de clientes, esta celda de aquí, es mayor que el valor mínimo de este panel de control para satisfacción, punto y coma, y además también se cumple que esta satisfacción de clientes es menor o igual que el valor máximo de aquí, cierro paréntesis, entonces en el momento que se cumplan todas estas condiciones, entonces estaremos ya seguros de que pertenece al clúster 2. Bueno, pues ahora nos quedarían englobar estas dos cláusulas dentro de un i global, por lo tanto voy a poner un i, abro otro paréntesis, dejo las dos cláusulas y vuelvo a cerrar el paréntesis. Si estas dos cláusulas que están anidadas dentro de un i de mayor rango se cumple, pues entonces le voy a decir que se pinte de color amarillo o de color naranja. Vamos a poner este naranja, le voy a dar a aceptar
Y lo mismo, le voy a decir que se aplica no a la I8, sino que se aplica a toda la columna. Cierro aquí la fórmula. Y aquí hemos de tener cuidado con una cosa. Y es que dependiendo de los valores que establezcamos en los paneles de control, algunas tiendas podrían cumplir las condiciones para los dos clústeres. Y en ese caso, ¿de qué color se pintaría la celda? Bueno, pues en ese caso entran en juego las prioridades que tenemos aquí en el administrador de reglas, donde las reglas con mayor prioridad deberían aparecer primero y las de menor prioridad tendrían que venir al final. Si nos fijamos aquí no está correcto, porque yo quiero que el clúster 1 esté por encima del clúster 2. Por lo tanto la voy a seleccionar y dándole a este botoncito de aquí le puedo subir la prioridad. De forma que si hay algún caso en que la tienda cumpla los criterios para los dos clústeres, pues se pintará de color verde porque es la que tiene mayor prioridad. Bueno, pues ahora sí le haría aplicar y aceptar. Y bueno, si nos fijamos, ahora ya han pintado de color amarillo algunas otras celdas. Nos fijamos que estas tres primeras siguen sin pintarse. En este caso es porque yo he puesto 200.000 y estas celdas son mayores que 200.000, por lo tanto, como no se cumple esta condición, ya no me lo pinta de color amarillo. Pero bueno, esto lo podríamos arreglar si cogemos y subimos este mínimo a 500.000, porque básicamente lo que más importaba era hacer esta segmentación desde el punto de vista de la satisfacción de clientes. Bueno, y para hacer el tercer clúster, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que puedo hacer es pintar toda la columna de color rojo. En ese caso, por defecto, estas celdas siempre van a estar de color rojo pintadas y simplemente aparecerá el color verde o el color amarillo cuando se cumpla alguna de estas condiciones. Si no, aparecerá de color rojo. Bueno, pues ahora podría ordenar este listado de acuerdo a su color, de forma que primero voy a ordenar los amarillos y luego voy a ordenar los verdes. Y aquí ahora ya tendría la segmentación. Bueno, y ahora ya tendríamos el listado preparado, listo para entregar al jefe. Y justo a tiempo, menos de 30 minutos. Y eso es todo por hoy. Espero que te haya sido útil y que hayas aprendido algo nuevo sobre los formatos condicionales en Excel. Y recuerda que la clave está en practicar y practicar. Practicar y aplicar todo lo que has aprendido a tus propios proyectos. Cuanto más practiques, más fácil te resultará. Bueno, pues nada, si te ha gustado este contenido, no olvides darle al like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta o quieres compartir cómo has aplicado lo que has aprendido hoy, por favor déjamelo abajo en un comentario. Me encantaría saber de ti. Y si quieres profundizar aún más en lo que hemos visto hoy, te dejo por aquí un vídeo relacionado con este tema que seguro te va a gustar. No te lo pierdas.